la, hoy la doctora no pudo estar con nosotros, pero me encargó a mí que diera otra clase, ¿vale? Bueno, pues ya saben, su clase es la de fase de desarrollo, ¿no? Es de, ¿qué carrera? Enfermería. Vale. Pues entonces nos vamos a ir como con la parte más, un poquito más fuerte de ciertas teorías del desarrollo infantil, ¿vale? En realidad tenemos a dos autores que van a ser como los principales, que es Piaget y Erikson. Se les subió en la plataforma unas lecturas, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a ver va a ser la primera lectura, que es una lectura de Piaget. Ajá. Si pueden ir sacando como su teléfono, lo que tengan ahí, ¿vale? Para que el tema de la lectura puedan abrirlo. Los que están en línea, no sé si me escuchan. Sí, licenciada, se escucha perfecto. Ah, muy bien. Entonces, dentro de la plataforma, por favor, entren y hay una lectura, ¿vale? La lectura se llama... Ajá. Déjense. Les digo el título porque eran largas. Teoría del desarrollo cognitivo de Piaget. En anexos, no sé si está. ¿Sí está? Muy bien. Vale. Pues esa va a ser nuestra primera lectura, ¿vale? Esa va a ser nuestra lectura base para hoy. Y entonces, son 12 cuartillas. Les voy a hacer esto muy sencillo. Vamos a leer las primeras 4 cuartillas, ¿vale? Y a partir de ellas vamos a empezar a trabajar algunos puntos importantes de la lectura. Les voy a dar que son 4 cuartillas, como de a 2 minutos por cuartilla más o menos, ¿les parece bien? Entonces les daría 10 minutos en lo que lo lee, ajá, y lo empezamos a platicar, ¿vale? En línea, no sé si encontraron la lectura. ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es el nombre, perdón? Era Teoría del desarrollo cognitivo de Piaget. Están los materiales de lectura, ¿sí? ¿Sí se encontró? Los que llegaron apenas. Creo que sí, muy bien. Entonces, 10 minutitos, ¿vale? Si no la pueden encontrar en línea, pues ojalá que sí, para que nos puedas seguir como el ritmo. Y si quieres, pues participar también, ¿vale? ¿Es solo leer, verdad? Sí, solo es leer las primeras 4 cuartillas. Ajá.
Bueno, están haciendo una pequeña lectura y ahorita ya la vamos a empezar a comentar ya con lo que viene en la presentación. Ok, el micrófono lo tiene. Sí, de hecho ya también encontraron la lectura y ya también están. Estamos haciendo una lectura que está en la plataforma. Ajá, se llama Desarrollo Cognitivo de Piaget. Ajá. Van a ser las primeras 4 cuartillas. Tienes unos 7 minutos más o menos. Ok, sí. Adelante, adelante. Buenos días. Estamos haciendo una lectura. Ajá. Está en la plataforma. Se llama Teoría del Desarrollo de Piaget. Ajá. Hasta donde ahorita puedan leer, ¿vale? Y vamos a empezar a comentar ahorita acá. Unos 5 minutitos más, ¿vale? Quizá para que leas la primera parte.
¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Todo bien? ¿Sí? Sí, ok. ¿Muy difícil? ¿No? ¿Sí se entiende? ¿O no? Más o menos, ok. Sí, no se preocupen. No se preocupen, cuando uno está empezando a entender fases de desarrollo, siempre es así. Sí, ahorita vamos a platicar un ratito sobre ello. En línea, ¿cómo van? ¿Todo bien? No sé cuántos son. No sé si siguen ahí. Ok, un minutito más y ya empezamos, ¿vale? ¿Sí? ¿Todo bien? Ok, muy bien. Tiempo. ¿Vale? Hasta donde hayan podido acabar. A ver, vámonos rápido. A ver, ¿qué les está diciendo este señor? A ver, ¿quién participa? Bueno, el que está escribiendo está haciendo un resumen, ¿no? Un resumen de toda la teoría de Piaget. ¿Pero qué les dice sobre la teoría de Piaget? En línea también pueden participar, ¿eh? Si se escucha. Profe, ¿puedo participar? Sí, adelante. Ah, ok. Bueno, Jean Piaget decía que bueno, se centraba en que la infancia o el desarrollo del niño cuando es bebé es cuando comienza a formar su inteligencia. Y decía que, bueno, él decía que el niño aprendía por medio de su entorno. ¿Ah? Ahorita le El- explico todo el- eso, lo que están haciendo. Muchas gracias. Bueno, sí, o sea, inicia con la parte un poco generalizada, ¿no? Hablar de que en realidad el infante va a tener una forma de desarrollarse que es mediante dos vías, ¿no? Ya. ¿Cuáles eran las primeras dos vías? Las dos vías principales. Asimilación y acomodación. Ajá.
Muy bien. Empieza con esas dos, ¿no? Asimilación y acomodación. ¿Y qué pasa con el proceso de asimilación? ¿Qué hacen en el proceso de asimilación? Primero se tienden a adaptar. Ajá. Vamos a ver que el desarrollo infantil tiene que ver muchísimo con procesos cerebrales y neuronales que son primitivos. Ajá. Es decir, se tiene primero que adaptar para después hacer la segunda fase. ¿Cuál es la segunda fase? Acomodación. ¿Y qué hacen en la acomodación? ¿Alguien llegó? Pues te empiezas a sentir como, pues como la palabra lo dice, ¿no? A gusto o cómodo dentro de lo que estás haciendo. Ajá. Entonces es ahí cuando el niño empieza a decir, ya empecé a pensar, y con mi raciocinio ya me estoy dando cuenta que hay ciertas cosas que sí me funcionan y que me siento seguro y cómodo para poderlas hacer. Y hay otras en las que no me siento a gusto ni me siento cómodo y que no quiero estar aquí o no quiero estar en este espacio. Ajá, en realidad la acomodación lo que va a hacer es mezclar algo aprendido previo, no sé, en su casita tal vez tenía una forma de interactuar previa y cuando llega a un nuevo entorno tiene que acomodarlo a lo que él ya tenía de experiencias previas con esas experiencias nuevas que está adaptándose primero. Ajá, primero se adapta, primero entiende más o menos cómo es el entorno y después acomoda su previo a lo que va a vislumbrar en otro entorno, ¿vale? Bueno, hasta ahí vamos bien, ¿vale? Pero vamos a tener una intro un poquito más desarrollada, ¿no? En la que vamos a tener, pues, primero, ¿no? Vamos a ver qué son las fases del desarrollo infantil, cuántas fases hay, en realidad hay varias, y las teorías, ¿no? Principalmente la de Vygotsky, la de Erickson y la de Piaget. La de Piaget es la que sería como el eje central y la que está, en mi caso, siento que es como la más completa, porque agarra ya mi todo. Ajá. Entonces, vamos a ver primero, ¿qué son las fases del desarrollo infantil? Bueno, pues, ¿qué es el desarrollo infantil? O hasta dónde comprende la parte de desarrollo infantil. ¿O a qué se refiere esta materia de desarrollo infantil? ¿A qué se referirá? ¿Qué entienden por su materia de desarrollo infantil? Las etapas de la psicológicos, biológicos y ambientales, ¿no? Socioculturales. Todo eso tiene que ver con cómo es que va evolucionando la mente de un niño, de un infante. Desde dónde hasta dónde se considera desarrollo infantil. ¿De qué edad a qué edad o desde dónde hasta dónde? Adelante. ¿Pueden tomar así? De la infancia a la adolescencia. Previa de infancia. Ajá, o sea, desde casi un poquito en la parte prenatal, antes de nacer, hasta la adolescencia. Ajá, o sea, van a tener todas esas fases en las cuales su cerebro se va a ir configurando. Y aquí tenemos la primera, ¿no? ¿Qué son las fases del desarrollo infantil? Pues las fases del desarrollo infantil son los diferentes periodos por los que un niño desde su concepción hasta su adolescencia bueno, pasa, ¿no? Vive. Y durante cada fase ocurren cambios significativos. Estos cambios son tanto del cuerpo, la mente, y afecta el comportamiento, habilidades y relaciones con los demás. Por eso les decía, las fases del desarrollo infantil no solamente es como cómo va creciendo, no, sino también tiene que ver como cómo interactúa con lo que está alrededor. Y eso nos va a configurar, nos va a dejar ver si somos o no somos capaces de adaptarnos a los entornos o si tenemos algún problema
en nuestro desarrollo, ¿no? Esto se estudia desde hace mucho, un ratito, ¿no? Hace siglo XX empiezan como a decir, esto es importante ver a la infancia, ver cómo es que se está desarrollando y cómo es que se va a configurar un adulto, ¿no? Entonces, existen diferentes teorías. Ahorita las tres que vamos a ver nos van a dar ciertas fases, ¿no? Pero todas coinciden en que se trata de un proceso continuo y gradual que comienza en el útero materno y se extiende hasta la edad adulta temprana, es decir, hasta la adolescencia. Ajá. Y esto nos va a dar pie a lo que viene, ¿no? Que son la fase prenatal. Ustedes ya llevaron materia de principios de embriología, sí, porque son de enfermería, ¿no? ¿Ya vieron aunque sea un poquito de embriología? ¿Sí? Ok. Bueno, ¿qué pasa en las etapas de embriología? A ver, ¿cuándo se empieza a desarrollar el sistema nervioso central? Es del que vamos a hablar. ¿Se acuerdan? Más o menos. No, es muy previo. ¿3 semanas? De hecho, el desarrollo del sistema nervioso central es de los primeros que se da. De la tercera semana empieza a hacerse una división. Ajá. Entonces, a partir de la tercera o cuarta semana vamos a empezar a ver procesos en los que ya se empiezan a ver células del sistema nervioso. Ajá, las primeras, las primitivas, se van a ver en esa semana. ¿Qué es lo que va a pasar después? Se va a empezar a configurar ese sistema nervioso. Ajá. Tal vez no como lo vemos o como lo tenemos en una etapa ya de cuando nace el bebé, pero sí ya hay un previo. Ajá. Y ese previo va a hacer que, por ejemplo, tengamos ya funciones biológicas básicas. ¿Cuáles son las funciones biológicas básicas a partir de la cuarta y quinta semana? ¿De acuerdo? Cuarta y quinta semana, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué se empieza a desarrollar en la cuarta y quinta semana del embarazo? O sea, ni siquiera es como lo sensitivo, es otra cosa mucho más primordial. No antes que las manos. ¿No? Algo que hace que todos vivamos y que tengamos... Respirar. Bueno, antes de respirar, antes de los pulmones. El corazón. Ajá. A partir de la cuarta y quinta semana vemos un proceso en el que surge el corazón, pero ese pequeño bombeo que se está dando por parte del corazón se va a partir de las células nerviosas que ya tenemos primitivas. Ajá. Eso va a hacer que empiece a bombear el corazón y que empiece un desarrollo de crecimiento. Por eso es importante saber que el sistema nervioso se va a dividir principalmente en la etapa prenatal en dos fases, ¿no? En una que es la primitiva, que es toda la parte de las funciones orgánicas, y la otra la sensitiva, ¿no? Que esa ya es a partir de qué semana. A partir de qué semana ya no puedo abortar en México. A partir de las 12 semanas, porque en la 13ª, ¿qué pasa? Te lo acabo de decir. Porque ya está. Ajá. No, porque ya funciona el sistema sensitivo. Ajá. A partir de ese momento ya se considera al feto como un ente que ya tiene sensibilidad y tiene concordancia con él. O sea, ya sabe que está ahí, ¿no? O sea, tal vez no de manera muy certera, pero ya está ahí todas las funciones básicas de un sistema, de un humano. Ajá. Por eso es que a la 13ª semana ya no se les permite hacerse el aborto en México, porque ya tienen todo el sistema nervioso completo. Ajá. Entonces, vamos a tener esa parte muy importante, ¿no? En la fase prenatal. Y vamos a tener que este periodo se da
desde su concepción, ¿no? Desde que empieza la módula, la blástula y luego el feto y al final el embrión, el feto y ya luego el bebé, ¿no? Hasta su nacimiento. Y aquí vamos a ver que el feto experimenta numerosos cambios físicos y emocionales, incluyendo la formación de órganos vitales, el desarrollo de los sentidos, como les estaba explicando, y también es posible que el feto sea afectado por factores externos, como el consumo de sustancias por parte de la madre. Principalmente aquí vamos a ver que es importante cuando están teniendo a una mujer embarazada, preguntarle algunas cuestiones de si hay sustancias. Ajá, sí. Ok, vale. Bueno, se tiene que preguntar eso, ¿vale? O sea, tal vez no, el que lo tiene que hacer siempre es el médico, preguntar si hubo un consumo de sustancias o si consumió algún medicamento. ¿Por qué? Porque eso puede afectar toda la parte del desarrollo del feto. Ajá. Principalmente, ¿qué medicamento es el único que se le tiene que dar a embarazadas? ¿Y qué es el más seguro? Paracetamol. Solamente pueden dar paracetamol en embarazos. Ajá, no pueden darle otra cosa, porque si le dan otra cosa pueden crear un problema mayor para el feto. Ajá. Hay algunos medicamentos que lo que van a hacer es que se genere una agenesia, es decir, una extremidad o una parte del cuerpo no se genere, no se cree, a pesar de que tenga la información previa genética. Ajá. Entonces hay que tener cuidado en esa parte, en la fase prenatal, de qué es lo que está consumiendo también la mamá. ¿Qué puede pasar también si hay un consumo excesivo de azúcar? Diabetes gestacional. Diabetes gestacional. ¿Qué pasa con esos niños que su mamá tiene diabetes gestacional? Ajá, un crecimiento mayor, ¿no? Entonces vamos a tener bebés que pueden pesar 5 o 6 kilos porque la mamá tuvo un problema de diabetes gestacional. Ajá, entonces también eso es parte de las fases prenatales y se tienen que ir revisando, ¿vale? También hay un hecho de que el estado emocional de la madre tiene efectos sobre el feto durante el embarazo. ¿A partir de qué trimestre ya el fetito escucharía? A partir del segundo trimestre. Ahí en el segundo trimestre es cuando ya tenemos un desarrollo ya auditivo. Ajá, es el de los primeros que se da ya sentidos desarrollados, el auditivo. Y entonces vamos a tener ese proceso en el que va a estar escuchando todo lo que está alrededor. Y si la mamá si escucha de la mamá como que pues en realidad no lo quería, o que no estaba en sus planes, o que lo quiere regalar, o que el papá no sé, cualquier cosa, ¿no? El papá no lo quiere, está siendo violentada por parte de su familia, todo eso afecta también en la parte de la etapa prenatal. Ajá. Bueno, vámonos a la siguiente fase, que es la fase neonatal, ¿vale? Aquí es ya cuando tenemos el nacimiento. Ajá. Y en este periodo abarca desde el nacimiento y las primeras semanas de vida. Durante esta etapa, los recién nacidos deben adaptarse a su entorno y aprender a regular sus funciones corporales. ¿Ya llevaron sistema respiratorio? ¿No? Ok, bueno. Dentro de las partes principales de cuando nace un bebé es el sistema respiratorio. Y principalmente la parte de enfermería se tiene que dar cuenta de muchas cosas en el sistema respiratorio. ¿Cuál es la primera? Así la básica. El sistema respiratorio, que el bebé respira. Ajá. ¿Y por qué es importante eso? ¿Por qué es importante eso? Ajá, hay un intercambio de gases, empieza también la circulación, ¿no?
empieza a haber oxigenación. De hecho, se puede ver desde que se forma el foramen oval, ¿no? Ajá, Que es lo que está dentro del corazón que permite el intercambio gaseoso entre lo que es circulación mayor y circulación menor. exactamente. Si ese foramen oval no se cierra al momento de que el bebé empieza a respirar por sus pulmones, Ajá. sino por el cordón umbilical, si queda abierto, entonces ya hay una cardiopatía, Ajá, vamos a decirlo así, que es la palabra correcta. Entonces el foramen oval no permite que haya una respiración por sí del bebé, y ajá. entonces ya nace con ese problema. Ok, sí, en efecto, ¿no? Es parte de lo que tienen que revisar la parte de enfermería. Pero también los de enfermería, casi en su mayoría, como están cerca de los cuneros, tienen que enseñarles a respirar a los bebés. Muchos bebés no saben respirar. Ajá, entonces llega la enfermera y ve como que ya se está poniendo morado y es como, ¿pero por qué? ¿No? Y es pues porque el bebé no sabe respirar, y en esta etapa, en esta fase neonatal, vamos a tener ese tipo de, se tiene que hacer un tipo de enseñanza al bebé de que tiene que respirar. Ajá, por eso en un inicio, antes, ¿no? O sea, ahorita creo que ya no se hace, pero en un inicio, cuando se atendían los partos, que era lo primero que le hacían al bebé, le daban una nalgada o le pegaban, y el niño inmediatamente jalaba aire, ¿no? Y empezaba a llorar. Ese es un procedimiento que ya no se debe de hacer, porque en realidad es muy agresivo, ¿no? Es muy agresivo para el pequeño, pero es parte de lo que se hacía para que aprendiera a respirar. También, bueno, una de las partes aquí importantes de la fase neonatal es que también empieza a reconocer tanto el entorno como quién es su mamá, las voces que escuchó previos en el embarazo, ¿no? En la parte de del segundo y tercer trimestre. A partir de eso, él escucha, y cuando sale, más o menos reconoce voces. Entonces, si está escuchando a la mamá, obviamente sabe quién es su mamá. Entonces ahí entra la teoría de la asimilación. Ajá, ahí vemos la asimilación, ¿no? Tal vez no ven completamente porque tienen también que adaptarse a la luz y tienen que empezar a reconocer como imágenes, poco a poco van conociendo también esa parte, pero por el audio, por el simple audio, saben quién es la mamá, y por el olfato, ¿no? Son las dos que tienen para reconocer familiares. Entonces, por eso cuando tienen a un bebé, ¿alguien tiene hijos? No. Sí. Ok. ¿Qué pasaba cuando tú tenías a tu bebé, ¿no? Tú lo cargabas, tú le dabas de comer, todo. Pero ¿qué pasaba si tú se lo pasabas, no sé, a tu tía? Lloraba, inmediatamente lloraba. ¿Por qué crees que lloraba? No reconocen olores y no reconocen audios, porque empiezan, ¡ay, qué bonito! Que no sé qué, pero ellos no reconocen quién es esa persona. Entonces, su manera de decir, yo no sé qué está pasando, es llorar. Ajá, y vamos a tener que, en esa etapa, principalmente en la fase neonatal, por todo van a llorar. Tienen hambre, lloran, tienen sueño, lloran, o sea, todo lo que les pueda pasar en su vida cotidiana que nosotros podemos ya resolver, ellos, su forma de resolverlo es llorando, porque le avisan a la mamá, sí, ¿no? Y muchas veces también aprenden que si lloran, la mamá le va a hacer caso, ¿no? Y muchas veces les dicen a los papás, ¿no? No lo consientas mucho, porque si llora, déjalo que llore. Y uno dice, pero pues es que está teniendo una necesidad, tampoco es que debas de hacer eso. Ajá. Entonces, bueno, otra parte importante del desarrollo es el desarrollo de habilidades motoras. ¿Por qué es importante el desarrollo de habilidades motoras? Porque empieza a desarrollar la independencia. Ajá, empieza a desarrollar una independencia. Si se dan cuenta, a partir de las semanas o al mes,
empiezan ellos ya a moverse dentro de su misma cultura, ¿no? Empiezan a hacer como movimientos ya de que quiero descubrir cosas, quiero empezar a entender cómo está mi entorno, y la mamá, pues obviamente, ¿no? Tiene que estarlo cuidando. Esta parte de lo motor también se revisa al inicio, cuando nace. ¿Cuáles son los...? Es que sí ya llevaron. Es que también pregunto por eso. Ajá. ¿Vieron la escala de Glasgow? Ajá. ¿Cuánto debe de tener un niño en escala de Glasgow? Ajá, y también, ajá, ¿cuál es? O sea, ¿cuál es el ¿Sabes? 10, pero la mayoría tiene 9. Tiene 9, ¿no? ¿Por qué tiene 9? Porque no es perfecto. No, bueno, sí, lo sabemos que no es perfecto. Pero ¿por qué tiene 9? ¿Por qué siempre se le pone 9? No, porque ya, también ya se los dije ahorita. Porque no sabe qué. Moverse. No sabe respirar. Entonces, al no saber respirar, no va a tener el 10, porque se va a ver moradito, ¿no? Todavía un poquito cianótico, por lo mismo de que no sabe respirar bien, entonces se le pone 9. Ajá. 9, 8 y 7 son las escalas que debe de tener, ¿no? Una evaluación en 7 todavía está bien. Más abajo tenemos que empezar a hacer revisión. Ajá. ¿Y qué se le revisa en la parte motor? Ajá, principalmente que tenga algunos arcos reflejos, ¿no? ¿Cuáles son? ¿De acuerdo? Le hacen en la palma de la mano, en la palma de los pies, Ajá. que lo ponen a hacer la caminata, Ajá. lo cargan así, lo sueltan y lo ven como que intenta agarrar, Ajá. que tenga ese reflejo, la sensibilidad con diferentes texturas. Ajá, principalmente las de sensibilidad, ¿no? Lo que es sensibilidad y sensaciones como de reflejo de que se tiene que agarrar de algo. Ajá, hay algunos que también hacen eso. La verdad, a mí me gusta tanto practicarlo con recién nacidos, pero bueno, esto nos va a ayudar porque más adelante es la base para que ellos puedan gatear y después caminar. Ajá. Si en una escala revisamos y no tiene algunas funciones motoras, entonces sí se tiene que referir a pediatría, ¿no? Para que ellos vean qué es lo que está pasando en su sistema. Ajá. Y por qué no está teniendo un buen desarrollo. Y bueno, vamos a tener ahora sí lo que viene, que es la infancia, la fase de lactancia y primera infancia. Ya empezamos a ver más o menos la fase de lactancia, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí es donde va a reconocer a las personas más cercanas, principalmente el papá, la mamá y los abuelos. Van a ser como sus bases para poder comprender el mundo. Si tiene hermanos, pues también, ¿no? Y en la lactancia comienzan a desarrollar habilidades cruciales que le permitirán interactuar con el mundo que los rodea. ¿Cuál es una de las que siempre hacen para ver si está interactuando el bebé? Una prueba que siempre les hacen a los bebés. O sea, no los de las primeras semanas, sino ya pasando el primer mes, el segundo mes. El de que si le hablan por su nombre, ¿no? Le dicen Juanito y el niño voltea, ese. Uno. Otro, ese siempre lo hacen y todos caemos rendidos a los pies de los bebés cuando hacen eso. ¿Cuando se ríe? Exacto, el de que se ríe. Voltea a verte y te le quedas viendo y se empieza a reír. Esa primera interacción, si la hace el niño, va bien, porque sabe que tiene que interactuar de manera tierna, ¿no? Ahí está. A ver si se conoce. Ok, ya regresamos.
bueno, va a haber esa interacción, ¿vale? O sea, con que sonría, ya tiene ahí un puntito bien, ¿vale? Luego, bueno, ahí aprende a comunicarse mientras, por medio del llanto, expresiones faciales, y empieza a adquirir un lenguaje verbal. Ajá, esa es la primera parte, la parte de lactancia y primera infancia. Vamos a tener primeras palabras. Ajá. ¿Qué es lo primero que le enseñamos a decir a un bebé? Mamá y papá. Y cuando llega a decir papá, se empieza a soltar con otras palabras, ¿no? Porque lo primero que aprende es mamá, casi siempre. ¿Por qué cree? Porque está ahí a la mano, ¿no? Entonces todo el tiempo es mamá, 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 mamá. Todo el tiempo están con mamá, ¿no? Y ya cuando están más cerca del papá, pues también, ¿no? Y después ya empiezan a hablar, ¿no? Empiezan a decir agua, empiezan a decir perro, ¿no? Palabras muy sencillas. Todavía no se les entiende bien, pero se empiezan a dar a entender, ¿no? Empiezan también a desarrollar si yo señalo, ajá, ¿no? Yo señalo y eso es lo que quiero. No sé cómo se llama, pero eso, ¿no? Entonces, eso también les va dando un aprendizaje. Los bebés niños pequeños comienzan a explorar su entorno de manera más activa. Y esta es la parte de la primera infancia en la que casi todos debemos de tener cuidado. Los que son papás, ¿cuándo fue el periodo más peligroso que tuvieron con su niño? Cuando empiezan a caminar. ¿Por qué? Ajá. Casi siempre, esto nos lo decía una profesora hace mucho tiempo, ¿no? Al inicio de la carrera nos decía, los bebés son unos seres que no quieren vivir y que están buscando cualquier motivo para matarse. Y es verdad, porque como están explorando todo su entorno, no reconocen peligros. Ellos solo se avientan, ¿no? Así como, veo una franja ahí que hay tierra y todo, ¿quién sabe qué es, no? Y me aviento. Y el papá tiene que estar como al pendiente de los niños, ¿no? Entonces, en esta parte es crucial que sí desarrollen el conocimiento del entorno. Ajá. Obviamente no le van a decir así como de, bueno, pues ya, caiga, ¿no? No, pero sí tener como esta relación de decir, ok, pues sí, quiere explorar, quiere saber qué es esto. Entonces, le voy a enseñar, ¿no? Lo más que pueda. Y luego viene ya la fase de la niñez intermedia. En esta se considera que es a partir de los 6 años a los 12 años. ¿Por qué creen? Y así nos los marcan también en cuestiones pedagógicas. De los 6 a los 12 años, ¿en dónde estamos? En la primaria, ¿no? ¿Y qué hacemos en la primaria? Ajá, interactuamos socialmente, aprendemos a interactuar, ¿no? Porque tenemos el entorno familiar y esa es la primera parte de nuestra teoría de Piaget, ¿no? Aprendemos a interactuar. No es que sepamos interactuar, no sabemos interactuar. Llegamos a primero de primaria y tenemos compañeritos que como no está la mamá, lloran. Y el primer día para las maestras de primaria es horrible. ¿Por qué? No se callan, no hacen caso, no saben cómo interactuar entre ellos, se pegan, se muerden, se avientan todo, tiran todo. O sea, en realidad es muy caótica en la primera semana también para las maestras. Ahí influye mucho también, bueno, el vivir con una docente te da muchas cosas. Entonces, Sí. La realidad es que ahí influye mucho también el trato y la educación de los padres. Ajá. Hoy en día la educación hacia un pequeño no es la más idónea. Perdón, yo sé si alguien lo voy a aprender, no es con esa intención. Pues estupidez de la crianza respetuosa. Creo que no va por ahí. Creo que muchos de los que estamos aquí nos educaron
a veces con mano firme, Sí. con un regaño, con una buena nalgada a tiempo, creo. Entonces, creo que ahora la educación que están teniendo, lo que quieren tener los papás modernos, es de, si lo quieres hacer, déjalo. Ajá, no, y Ajá, Ajá. y llegan a la escuela y el niño se siente con la autoridad de decirle al profesor o a que está cualquiera, mal, ¿no? tienes que hacer como yo digo, porque así es en mi casa y porque así. Entonces cuando empiezan a tener ese interactuar dentro de un ámbito que no es su casa, piensan que es lo mismo. Ajá. Pero si tú le enseñas a tu hijo desde que están en el kinder, porque por lo menos es el kinder y tienen que ser esos 3 añitos, vamos a decirlo así, en el kinder, pues lo vas formando y le vas diciendo que el que entre a un salón, la figura de respeto a la autoridad, es la persona que esté enfrente, que es la maestra, ¿no? O sea, tampoco es como siempre dicen los papás, es que mi hijo no hace eso. O sea, tampoco te vas a cerrar de ojos y vas a cegarte y vas a decir, es que mi hijo no es así. No, claro, o sea, tienes que saber y entender que los hijos actúan de una forma contigo y actúan de otra forma cuando no estás tú. Entonces también tienes que ser coherente y decir, sí, mi hijo es latoso, sí, mi hijo es gritón, sí, mi hijo es contestón, X o Y. Entonces tampoco va a ser mi hijo es el mejor. Y no lo vas a estar ahí como vanagloriando todo el tiempo, porque la realidad es que no es así. Entonces, la educación creo que ahora se ha modificado bastante desde no solamente en lo escolar, sino desde casa. Porque ahora en casa, ¿qué hacen? Ah, ya cállate, toma. El celular. 4 a 5 años, desde los 3, 2 años ya lo tienen pendejados, perdón, en el teléfono, en la tablet, en la tele. Ajá. ¿Y qué pasa? Al rato, usted y yo utilizamos lentes, la compañía utiliza lentes, pero hay niños que traen lentes de fondo de botella a los 4 o 5 años. ¿Por qué? Porque les hicieron que sus ojos no tuvieran un correcto uso y entonces los pones de chiquitos a ver estas cosas y te pegan los ojos. Entonces la realidad es que siempre le he dicho, nadie nos enseña a ser papás, pero tampoco te enseñan a no serlo. Ajá. Y bueno, justamente, ¿no? Como lo estás exponiendo, esta parte del entorno social, ¿no? Se va a ver afectado desde la infancia primera, ¿no? Desde la lactancia y primera infancia. Porque ahí empiezan a desarrollar su sentido de quién es la autoridad y cómo es que se genera un proceso de autoridad y si yo puedo interactuar bien con ese, ¿no? Con el que está arriba, ¿no? Ajá, con quien está arriba y cómo es, y es que si no la hay, eso es lo que va a tener de consecuencia en la fase intermedia, ¿no? Niñez intermedia, que va a llegar con nuevos niños que tienen otras formas de haber sido educados, ¿no? O de haber interactuado con autoridades y va a ser todo un desorden, ¿no? Ok, dentro de esta etapa escolar, aquí van a tener una forma de adaptación mucho más rápida, porque tienen que adaptarse a lo que están viviendo al momento. Ajá. No es como en su fase inicial, ¿no? En su fase inicial, pues el papá le enseña, le explica varias veces y el niño pues va entendiendo cómo es que va funcionando esa interacción. Pero aquí no, aquí ya es de 1 o 2 veces y seguirse, ¿no? Entonces, básicamente en la niñez intermedia vamos a tener muchas veces un proceso de acción-reacción, ¿no? Condicionamiento meramente. Y bueno, ya cuando lleguen... Y imitación también, ¿no? Imitan mucho, sí, imitan muchísimo. Y imitan lo que ven en casa y lo tratan de adaptar a la parte de la escuela y de la escuela lo tratan de adaptar a la casa, ¿no? O sea, traen y llevan información, ¿no? Ajá, entonces básicamente ahí vamos a tener un proceso de 6 años en los que vamos a tener ese diálogo entre lo que está en la escuela y lo que está externo, ¿no? Y bueno, vamos a tener ya la fase de la adolescencia, ¿no? Es la transición a jóvenes que experimentan cambios significativos en su cuerpo y mente, porque es la última fase, la adolescencia.
¿Qué es lo que pasa en la adolescencia? Pues sí, pero ¿por qué es la rebeldía? Se han revoltado. Ajá. Ajá, pero ¿por qué? Llevaron, Porque es la etapa de donde empezamos a definir nuestra identidad, ¿no? se empieza a desarrollar la parte de la identidad. ¿En dónde se da eso? ¿En la secundaria? ¿A la secundaria? No, yo dije, ¿la secundaria de qué? No, de Brodmann, no. Sí, pero anatómicamente, ¿en dónde se está dando ese proceso de la personalidad? Sí se lo saben. ¿Sí llevaron ya el sistema nervioso? No. ¿O conducta humana? ¿No han llevado conducta humana? Bueno, dentro del desarrollo de la personalidad y de cómo funcionan, está en la parte prefrontal. Ajá. La parte prefrontal y la parte frontal son las que van a dar toda la parte del desarrollo de la personalidad. Ajá. Ahí es donde van a ser, cómo van a ser de jóvenes y de adultos. O sea, por eso la parte de la adolescencia es muy importante entender que todavía no tienen desarrollada la parte prefrontal y que todo lo que hacen ahí es rebeldía porque sus meros sistemas se lo piden. Ajá. Muchas veces les dicen los papás, no sé, no uses la patineta en el pasillo porque están las escaleras y te vas a romper un hueso. ¿Qué hace el adolescente? Pues va y lo hace, porque dice, mi papá no sabe lo que yo estoy viviendo. Y yo, mire, no me va a pasar nada. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Van, se suben, se avientan y al rato hueso roto, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando tienen o cuando hay un grupo de adolescentes? Por eso secundaria y prepa son bien difíciles de tratar. ¿Qué pasa cuando tienes un grupo de adolescentes? ¿Alguien ha trabajado con adolescentes? Fiesta de mona, ¿no? O sea, muchos empiezan con experimentos muy, muy fuertes, ¿no? De adicción y también de otras cosas, ¿no? Sustancias mucho más fuertes o más ligeras. Algunos experimentan con sabores, ¿no? Le ponen diferentes cosas. Sí, porque en la adolescencia o empezando la secundaria, los niños, si se dan cuenta, empiezan a hacer mezclas de refrescos. Empiezan, no, pues le echo de tal, le echo de tal, le echo tal, y le echo sal, y no sé qué tanto le echan. Y se lo toman, ¿no? Y dicen, sabe a esto. Y uno dice, pero ¿por qué te lo estás tomando? Bueno, porque principalmente en esa etapa están descubriendo todo lo que no se les permite. Y están generando su propia identidad. Ajá, entonces en la fase de la adolescencia vamos a tener muchas veces ese proceso, ¿no? Ese proceso de identidad que es muy difícil de controlar. Pero estos cambios cognitivos y emocionales están desarrollando habilidades de pensamiento abstracto y crítico. Un adolescente, cuando juega no sé, con un grupo de adolescentes y se da cuenta que está perdiendo, empieza a tener pensamientos abstractos de estrategia para no perder, sino para ganar. Ajá. ¿Y qué es lo que va a pasar? Principalmente. Empiezan a hacer trampa, pero cuando hacen trampa no es nada más así, está haciendo trampa. No, tiene que ver con ese pensamiento abstracto de si yo busco una manera más fácil de ganar, y está permitido, pues mejor lo hago así. Ajá. Y eso va a dar que haya unas relaciones interpersonales mucho más importantes, ¿no? Él solito no se va a sentir cómodo, ¿no? Sino casi siempre los accidentes en la adolescencia se dan porque están en grupos. No sé si se han dado cuenta. Está en un grupito y uno, no sé, se avienta de la banca.
y otro agarra y sube otra banca y se avienta de las dos bancas, ¿no? Y hay alguno que agarra, sube una silla y se avienta, ¿no? ¿Por qué? Quieren darse a notar, ¿no? O sea, es parte de su proceso cognitivo. Y eso va a hacer que muchas veces haya accidentes. Ajá, entonces, principalmente los adolescentes tienen ese tipo de accidentes por querer lucirse, ¿no? Con un grupo de jóvenes o de adolescentes para que lo acepten. Ajá, para una aceptación. Entonces, bueno, esto va a apoyar, tenemos que comprender esos cambios, ¿no? Para poder darles apoyo, ¿no? Si no hace esto un adolescente, en realidad ahí sí tendrían que revisar, ¿no? ¿Qué está pasando con este adolescente que no se quiere acercar o interactuar con otros adolescentes? Ajá, ahí tendríamos otros procesos, que esos procesos ya son meramente patológicos. Puede haber depresión, puede haber algún espectro de autismo, inclusive, ajá, pero ya se dan en el proceso ya de la adolescencia cuando uno se da cuenta bien. Ajá. Entonces, bueno, ahora sí, ya vámonos a las teorías del desarrollo, ¿no? Entonces, tenemos la primera, ¿no? La de Vygotsky. Y esta sostiene que el aprendizaje y el desarrollo cognitivo están estrechamente relacionados. Los niños aprenden a través de la interacción social y la colaboración con otros más experimentados. El papel del adulto es fundamental para guiar y estimular el aprendizaje del niño. ¿Hasta qué etapa creen que esto pueda ser factible, no? ¿Hasta qué etapa creen? Que tú como niño pidas consejo a un adulto. ¿En la adolescencia hacemos caso? No, es hasta la segunda etapa. Podría ser hasta la segunda. Hasta secundaria todavía te llegan a escuchar, ¿no? 12 años todavía te escuchan un poquito y dicen, ok, le voy a dar el beneficio de la duda y puedo escuchar qué es lo que me tiene que decir este adulto. Ajá. Por eso esta teoría no es tan, o sea, a mí en lo personal no me gusta porque no genera también acercamiento a la adolescencia. También en esta teoría se habla del desarrollo próximo, que se refiere al espacio entre lo que un niño puede hacer por sí solo y lo que puede hacer con ayuda. Por eso se queda hasta la segunda etapa. Ajá, porque hasta esa etapa todavía ellos dicen, necesito ayuda. En una etapa ya de la adolescencia, muchos ya dicen, yo no necesito ayuda, y lo quieren hacer todo ellos solos, ¿no? Todo feo, pero ellos lo tratan de hacer solos. Y en este espacio es donde el adulto puede intervenir para ayudar al niño a desarrollar nuevas habilidades y conocimientos. Vygotsky se daba cuenta de que muchos de estos niños, al no poder hacer ciertas cosas, pedían ayudas al adulto. Ajá, y entonces eso le permitía al niño tener nuevos aprendizajes. ¿Qué es lo que pasa cuando no tengo, por ejemplo, esta teoría no se ve en un niño? ¿Qué es lo que puede pasar? ¿O qué podría yo decir? ¿Está bien o está mal? ¿Por qué? ¿Hasta qué etapa nos quedamos que es en la segunda? Pero ¿qué pasaría si yo en una etapa primaria y secundaria veo que el niño no se acerca con nadie? ¿Qué puedo pensar? Profe, pues aquí es cuando empezamos a tomar alternativas como que el niño pueda tener alguna, por ejemplo, algún problema como autismo, algún bueno, se me hace el más común en cuestión de que no conviven socialmente. Ahí podemos tener como un punto focal, ¿no? De decir, algo no está bien dentro del desarrollo cognitivo del niño y puede que tenga un autismo, un Asperger, puede que tenga alguna figura de autoridad que sea agresiva
y que por lo tanto no quiere interactuar con otras figuras de autoridad y no tenga la confianza de decir que está siendo agredido. Ajá, aquí podemos ver muchas partes, o sea, hay una infinidad de problemas que puede suscitar, por ejemplo, el que la teoría de Vygotsky no se esté viendo. Ajá. Y bueno, vamos a tener ahora sí la segunda teoría, que es la de Erikson. En esta vamos a ver que va a trabajar psicoanálisis. Ajá. ¿Ya han hablado algo de psicoanálisis en alguna clase? ¿No? Ok. Ah, no, es que son de enfermería. Sí, es cierto, perdón. Es que ahí, como están los de psicología, ellos sí trabajan psicoanálisis, ¿no? Y tienen como la rama. Propone que hay 8 etapas, y en estas 8 etapas están desde la infancia hasta la edad adulta. Ajá. Y bueno, se va a centrar en las primeras etapas siempre. Ay, ¿qué es eso? Ay, se conecta. ¿Ya me escuchas otra vez? No sé. ¿Ustedes no, maestro? No, de hecho nada más voy a dar estas clases de esta semana. No pudo venir la maestra Lupita. Ujú. Ok, ya. Entonces, bueno. Uy, otra vez. Sí, ya nada más faltan las últimas 2. Ya con eso ya nos vamos. Creo que sí nos da tiempo de acabar como 5 minutos antes 10. Es lo malo de la clase en línea. Ok, vale. Pues bueno, Erikson marca estas 8 etapas de desarrollo, tanto desde la infancia hasta la edad adulta, pero sus primeras etapas van a ser meramente del desarrollo infantil, y dice que cada etapa presenta una crisis psicosocial. Ajá. Y estas etapas de crisis psicosocial se tienen que resolver justamente en el siguiente, para avanzar al siguiente nivel de desarrollo. Entonces vamos a tener casi como un juego como un videojuego, ¿no? Erikson dice que la vida es como un videojuego. Tenemos 8 niveles, y esos 8 niveles, si tú no pasas ese, entonces no puedes continuar al siguiente nivel, ¿no? Te vas a quedar estancado ahí, y en cierta parte su teoría tiene razón, porque tenemos adultos, ¿no? Funcionales y todo lo que quieran, pero que tienen un desarrollo psicosocial de un adolescente, porque no pasaron su etapa de adolescencia y juventud y se quedaron ahí, ajá, a pesar de que pasaron muchos años. Entonces, Erikson marca Es eso. como cuando dicen que son más jóvenes, ¿no? Ajá. Que ya se quieren comprar como adolescentes aunque tengan esos. Ajá, por ejemplo, no tuvieron ese desarrollo de la adolescencia o de la juventud, ¿no? Y entonces, cuando ya son muy adultos, siguen pensando que al no haber tenido ese desarrollo de la adolescencia y la juventud, lo pueden hacer en una etapa tardía. Ajá. Lo mejor sería que sí pasaran por ese desarrollo, pero muy rápido, porque obviamente no lo cumplieron en su etapa. Ajá. Y bueno, en la adolescencia la crisis psicosocial es la identidad versus la confusión de roles. Y los adolescentes deben descubrir quiénes son, qué quieren en la vida, lo que pueden generar ansiedad y estrés, ¿no? Entonces, cuando tú superas esos niveles de identidad, los niveles de estrés y ansiedad van a bajar, vamos a tener una confianza más adelante, ¿no? Si no lo hacen, pues van a sentirse confundidos acerca de su lugar en el mundo. Y muchas veces tenemos adultos que
tienen esos problemas, ¿no? Esos problemas de identidad que no pudieron resolver en la adolescencia. Entonces, Erikson, dentro de las teorías, creo que es uno de los que mejor defiende la parte del psicoanálisis, diciendo que hay un proceso evolutivo dentro del mismo ser, ¿no? De la persona. Y al final, pues ya tenemos a Piaget, ¿no? Que vimos que Piaget lo que va a hacer es, va a hablar sobre el desarrollo cognitivo de los niños, específicamente, ¿no? Y hay 4 etapas del desarrollo cognitivo, ¿no? La sensoriomotora, que viene dentro de la lectura, la etapa preoperatoria, la etapa de operaciones concretas y la etapa de operaciones formales. Estas 4 etapas vienen muy bien especificadas en la lectura. Yo les sugiero que lo lean a conciencia, tomen algunas notitas, hagan ahí un apunte bonito sobre Piaget, porque les va a ayudar a entender cómo es que se está formando desde la parte más biológica, ¿no? El desarrollo infantil. Entonces, aquí lo marca, ¿no? La sensorimotora. Los niños aprenden acerca del mundo a través de sus sentidos y acciones físicas, ¿no? Lo que veíamos en un inicio. En la preoperatoria comienzan a desarrollar habilidades mentales como el pensamiento simbólico y la imaginación. Ahí es cuando vamos a ver todo el desarrollo de los... Tengo una duda Ah, sobre la teoría de Erikson. Bueno, ya ve que usted dice que habla sobre el psicoanálisis. ¿No era su teoría la del desarrollo psicosocial? sí, ver con la parte psicosocial, pero lo va a marcar hacia la evolución de ir a un psicoanálisis, ¿no? De ver cuáles son tus problemas fundamentales y a partir de ello superarlos. Entonces, sí habla sobre la parte social, pero va a hablar más acerca de superación a partir de terapias de psicoanálisis. Eso es como lo que él propondría más. Muchísimas gracias. Sí. Entonces, bueno, ya tenemos en Piaget la etapa de operaciones concretas. Entienden conceptos abstractos como la causa y el efecto. Ajá, aquí vamos a tener a niños que empiezan a ver si hay una acción, hay una reacción. Y la etapa de operaciones formales, en donde pueden pensar de manera abstracta y lógica y pueden resolver problemas complejos. Esta ya es la última etapa y ya es la etapa de la adolescencia en la cual ellos tienen que generar una identidad. Es decir, es un problema complejo. La identidad siempre va a ser un problema complejo porque no es nada más como yo me vislumbro, es como vislumbro también lo que está en mi entorno. Y entonces Piaget dice, esta es la última etapa, en esta última etapa se va a dar este tipo de desarrollo y al final, pues, si supera todas estas partes, vamos a tener un adulto funcional. ¿Ok? Bueno, hasta aquí tenemos las etapas del desarrollo. Las lecturas están en la plataforma, ajá, viene tanto la parte de la teoría de Erikson, la de Piaget, y también creo que viene Vygotsky. Ajá. La verdad, ahí, si a ustedes les interesa alguna de las 3 teorías y se quiera acercar ya de plano a ellas, sí lean el artículo, ¿no? Léanlo bien, léanlo a profundidad, entiendan cuáles son las diferencias entre cada una. Y pues eso sería todo por hoy. ¿Vale? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Seguros? ¿Seguros, seguros? Bueno, saquen una hoja, vamos a hacer examen. No. Así como por eso les pregunto. No, si fuera mi clase sí, pero no. No les voy a hacer examen.
¿vale? Nada más y estúdienlo, ténganlo en consideración para cuando tengan ya a sus primeros pacientes, vean qué edad tienen, vean si están desarrollando bien o si van por buen desarrollo cognitivo, ¿vale? ¿Dudas en la parte de Zoom? No, maestra, todo bien. Ok, bueno. Pues ya, entonces nos verían, bueno, se verían con la maestra dentro de 8 días, ¿vale? Ya les daría ya lo que falte. Y bueno, pues un gusto. Ah, se apagó esto. Bueno, nos vemos ahora cuando sea otra vez que tenga que dar clase. ¿Usted me da clases aquí? No. No, ahorita ya no doy clases aquí. Ok, no sé si me escuchan. Los de en línea. Sí, sí se escucha. Ok, bueno, pues listo. Vamos hoy la clase, ¿vale? Nos vemos la siguiente. Cuídense mucho. Hasta luego, profesor. Ay,